Señoras y señores académicos, señoras y señores, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria abre esta sesión pública extraordinaria hoy 12 de diciembre de 2024 para incorporar al médico veterinario doctor Eduardo Rubén Cobo como académico correspondiente en Canadá. El objetivo de las academias nacionales es congregar a las personas más conspicuas y representativas en el cultivo de las ciencias, las letras y las artes con la finalidad de intensificar su progreso, estimular vocaciones, difundir el fruto de sus trabajos y enaltecer en el país y en el extranjero el prestigio de la cultura nacional. Transitamos momentos tormentosos en el mundo. Es claramente una instancia en que las instituciones como las academias nacionales deben aportar sentido común, claridad, luz en las áreas de su competencia para colaborar dentro de sus posibilidades con el desarrollo armónico de las naciones en paz. Hoy hacemos una sesión pública extraordinaria en un día especial porque incorporamos al nuevo académico correspondiente. La llegada de nuevos miembros cumple con el proceso natural de renovación de nuestras instituciones. También renueva nuestras expectativas de evolución hacia el futuro. Incorporar un nuevo académico es motivo de celebración, pero no se trata de simples actos formales donde en todo caso se reconocen los méritos del nuevo académico. Festejamos la renovación, la nueva sangre que llega para revitalizar a la institución. Es un evento natural, necesario, imprescindible de la vida académica. Y la cuestión no termina en este acto. El nuevo académico asume la responsabilidad de aportar conocimientos, experiencia, ideas, trabajo a la academia, para que de esa manera se cumplan los mandatos de renovación esenciales en su funcionamiento. Hoy incorporamos y le damos la bienvenida al doctor Eduardo Cobo. Sus logros en los diversos tópicos en los cuales incursionó evidencian su interés científico y su influencia en amplias y diferentes áreas que seguramente harán positivo y directo impacto en las actividades de la academia. Eduardo ha desarrollado su actividad en el país desde la década de los 90 y desde ese momento desarrolló una excelente carrera hasta su posición actual como profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Calgary. Eduardo es el segundo académico correspondiente en Canadá de nuestra academia. El anterior es Murphy Bruce, especialista en fisiología de la reproducción. La labor de Eduardo se centra en la investigación de los mecanismos de defensa innatos del organismo, especialmente en el estudio de los péptidos antimicrobianos, como las catelicidinas y las defensinas, producidas por células epiteliales y leucocitos que contribuyen a la inmunidad innata en las mucosas. Logrando terapias que modulen la producción endógena de estos péptidos, se podrían generar respuestas defensivas que superen algunos quimioterápicos. Obviamente, estos temas tienen crítica importancia en la salud de los animales y el hombre, e impacto directo en cuestiones que amenazan a la humanidad, como la resistencia microbiana. Pero de esto nos va a hablar Eduardo en su presentación. El doctor Cobo será presentado a continuación por nuestro académico, el doctor Gerardo Leota, quien se referirá al trabajo de Cobo y especialmente a su vinculación con nuestro país. Permítame antes investir al nuevo académico con los atributos que así lo acreditan. Y ahora se voy a acordar la medallita. Sigue Gerardo Leota. Buenos días a todos. Bueno, en esta sesión pública extraordinaria de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, tengo el privilegio de presentar al doctor Eduardo Rubén Cobo, destacado colega y amigo que hoy se incorpora en esta noble institución como académico correspondiente. El doctor Cobo es portador de cualidades humanas y académicas destacadas que merecen el pleno reconocimiento, alcanzando valor superlativo por sus contribuciones en sanidad animal e inmunología.
Como mencionó Jorge, las líneas de investigación en las que participa Eduardo incluyen la capacidad antimicrobiana e inmunomoduladora de péptidos endógenos, incluyendo catelicidina y defensina, secretados en respuesta a enfermedades infecciosas de animales, incluyendo su efectividad en el control de patógenos bacterianos y parásitos, y mecanismos reguladores en la inmunidad innata de la mucosa. Eduardo se recibió de médico veterinario en 1996 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Fue medalla de oro Joaquín B. González al mejor promedio de la facultad. Durante los años 97 y 98 realizó la residencia en Sanidad Animal en el Departamento de Patología Animal de INTA Balcarce y en 2001 finalizó la maestría en Producción Animal en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En 2004 obtuvo el doctorado en Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de La Plata al defender la tesis titulada Inmunidad en vaquillonas inmunizadas con diferentes antígenos de Trichomona fetus. En 2003 obtuvo una beca de la Comisión Fulbright, beca Fundación Bunge Bord para estudios de posgrado en la Universidad de California Davis, Estados Unidos. Mediante esta beca realizó una maestría en patología comparada. Esta etapa de su carrera fue coronada en 2009 al obtener el doctorado en patología comparada en la misma universidad. La tesis se tituló Estudios inmunológicos de toros vacunados y desafiados con Trichomona fetus. Actualmente, el doctor Cobo se desempeña como profesor asociado y coordinador de inmunología en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Calgary. A lo largo de su trayectoria obtuvo más de 40 proyectos financiados. Entre ellos voy a mencionar algunos, no todos. El control de Neospora caninum. ¿Podemos confiar en la variabilidad genética natural del ganado? O, por ejemplo, en la multiplataforma para probar y validar herramientas no antibióticas para mitigar la diarrea en cerdos. El fortalecimiento de las defensas innatas del colon con nanoterapéuticos para la disentería porcina, a modo de ejemplo. El financiamiento obtenido para investigación le permitió dirigir doctorados, maestrías, tesis de licenciatura, becarios postdoctorales, estudiantes de verano y programas de mentoría. En total fueron 65 los profesionales dirigidos, formados por el doctor Cobo, quien junto a su equipo publicó más de 70 artículos científicos. Obtuvo numerosos premios en la Argentina y Canadá, y entre ellos voy a destacar uno en particular que me llamó la atención, que es el logro sobresaliente en supervisión de posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Calgary. Este reconocimiento es presentado por la Asociación de Estudiantes de Posgrado en Ciencias Médicas Veterinarias y reconoce a un miembro de la facultad que promovió activamente la educación de posgrado y la investigación a través de la excelencia en la supervisión. Un capítulo aparte merece la trayectoria como docente. Fue iniciada en 1992 en Argentina como ayudante alumno de anatomía descriptiva y luego en patología general. En Canadá se desempeñó como docente de grado y posgrado en inmunología, teriogenología, ciencias biológicas e investigación de competencias profesionales. Desde su cargo como profesor asociado en la Facultad de Medicina Veterinaria de Calgary y habiendo formado un grupo de investigación dedicado al entendimiento del rol inmune regulador de péptidos antimicrobianos en enfermedades infecciosas de animales, trabajó para establecer colaboraciones tangibles y productivas con diferentes instituciones e investigadores de la Argentina. El compromiso y la dedicación de fomentar vínculos entre Argentina y Canadá queda demostrado por sus cooperaciones en el área de salud animal de INTA Balcarce o de biotecnología en INTA Castelar. Como producto de tal actividad científica, varios investigadores argentinos se perfeccionaron y colaboraron con el equipo dirigido por el doctor Cobo en Canadá. Bueno, y para finalizar, voy a mencionar, si me permiten, una cita del autor José Ingenieros en su libro El hombre mediocre, que compara y contrapone la mediocridad con el idealismo. Y dice: cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inacible, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte sagrado de un ideal. Considero que Eduardo es un idealista. Y bueno, bienvenido a la academia. Muchas gracias. Bueno, acá espero que me escuchen bien. Ante todo, disculpa por la voz. Estoy con un problema de voz, pero voy a estar en condiciones de dar la presentación.
En principio quiero dar gracias, pero gracias y explicar un poco el porqué de estas gracias. Cuando me llega la nominación me viene una canción de Sabina que decía: ustedes me han mirado, pedirle además que me quisiera me parece que era pedirles demasiado. Y acá, cuando yo veo las personas que han pasado por la academia, pedirle que me incorporasen o pedirle que me consideraran uno de esos pares, me pareció que era como pedirle demasiado. Así que gracias por la locura esta de nombrarme parte de ustedes. En sí es un homenaje que me lo llevaré hasta el resto de mis días. Y bueno, como todo este mecanismo tiene una suerte de padrino, este es mi padrino, Gerardo Liotta, que como pueden ver nos conocemos desde algunos años y ha sido un amigo, ha sido una parte de mentor, con el sentido bueno y malo de la palabra, pero realmente me alegra que haya reconocido no solamente su amistad, una suerte de hermano mayor, sino que haya reconocido también mi trabajo. Siempre con Gerardo me ha llamado la atención, me ha llamado la admiración, su ímpetu para esas causas perdidas o esas causas que no están dentro de los cánones normales. Pero cuando estudiaba Aves o cuando estudiaba Escherichia coli, con esa ímpetu y esa persistencia ha sido motivo de admiración, por eso agradezco especialmente a Gerardo. Pero cuando me sentí en la invitación y en esa sorpresa, pensé, bueno, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Entonces los quiero invitar un poco al raconto de las oportunidades que tuve teniendo, cómo el azar y las buenas personas se me cruzaron para que me vayan ayudando a pasar al punto siguiente. Entonces, para empezar, empiezo por lo que fue mi madre, mi casa madre, la Universidad Veterinaria de La Plata, y acá quiero introducir a los que fueron los primeros que me enseñaron el don del conocimiento, donde lo más importante no era nada material, era saber conocer. El conocer lo ponía uno en la escala de méritos. Y tengo que mencionar a Claudio Barbeito, a Eduardo Jimeno, uno de los miembros de aquí, a Enrique Portías, que otro miembro de aquí, y entre otros profesores. Pero ellos tres, un poco por mi afinidad hacia la patología, fueron los que me sorprendieron y entré a tener ese amor por el mecanismo de las enfermedades. Sin ellos, yo creo que no sé si hubiera tenido esa inspiración que ellos consiguieron en mí. Y mismo el conocer el sistema científico. Para alguien que nació en el conurbano, la ciencia era algo totalmente ajeno. Pero ellos, de hecho, Portías, que fue el primero que me ayudó a aplicar una beca que nunca gané. Pero sin embargo encontré que había un mecanismo que había que seguir existiendo, pero había una manera para hacer lo que a uno le gusta y que encima le paguen. Poquito, pero que le paguen, en fin. Y acá está cuando me recibí, acá están mis papás, mis abuelos. Bueno, el único que queda en pie es el que está en el medio. Pero esa alegría de mis papás, que no tuvieron educación más allá de la secundaria, en qué parte se la debo a la Facultad de Veterinaria. Y luego, lo que fue el lugar donde pude hacer mis primeras experiencias, que es el INTA Balcarce, a través de la residencia, un mecanismo fantástico donde uno puede ver casos reales, animales que se mueren de verdad, en el sentido problemas de verdad. Eso fue una experiencia fantástica para aplicar la ciencia y para ver los problemas del mundo real. Y esos laboratorios, el tener un laboratorio de bacteriología, de patología y poder jugar a ser patólogo, virólogo, bacteriólogo, años de oro en el aprendizaje. Mis compañeros de residencia, Ariel Bagnosi, que no pudo estar presente, pero sé que está acá, Ariel Bagnoni y Prando, patólogos, mucha gente de INTA y ese amor por la ciencia que compartimos en esos días atrás. Gente técnicos como Ale Méndez o Claudio Morsella y Fernando Paulici también, que me dieron esa oportunidad de incursionar en los laboratorios, ¿no? De meter mano. Así que bueno, eso también fue parte de mis primeras experiencias en la ciencia, ¿no? Y luego lo que considero mis padres, mi familia científica, la familia con lo bueno y lo malo, pero son aquellos que me acobijaron y me entraron a formar como científico. Carlos Campero fue mi líder, mi padre en el sentido de la ciencia, también académico, y sus ayudantes, Dorita Cano y el Negro Borda, que mediante la disciplina, pero mediante la amistad,
me ayudaron a entrar en la carrera científica, a dejar de ser el niño malcriado y a tener un poco de rigor, pero a tener ese amor por la ciencia y por la libertad que Carlos me ha dado en esos tiempos como para que yo pueda hacer mi propio juego dentro de la ciencia. Entramos a tener los primeros logros o entré a entender que a partir de estudiar la ciencia básica uno podía tener un impacto en la producción. Y este es para mí lo que fue un ejemplo. Con Carlos entramos a ver tricomonas que no eran iguales a las tricomonas fetus, parecían más gorditas y en ese momento, hablo 2002, un momento crítico del país, él juntó sus recursos para mandarme a Brasil y hacer microscopía electrónica y finalmente encontrar que en vez de 3 pelitos tenía 4 pelitos, pero ese hallazgo de la tricomona tuvo un impacto luego en el diagnóstico de la tricomoniasis bovina porque se entró a dar más importancia a lo que fue PCR en ese momento. Y luego descubrimos que no era patogénica, lo cual era un alivio de que no había otro patógeno dando vuelta. Pero un pequeño hallazgo en la ciencia básica, cuando uno está con las personas indicadas, puede tener un impacto en la ciencia aplicada y en la ciencia productiva. Junto con Carlos también pudimos evaluar muchas de las vacunas a membrana, a célula entera, que finalmente dieron un paso más hacia las producciones de vacunas que aún faltan, pero fue también un aporte al desarrollo de vacunas. Con Carlos, gracias a Carlos y al INTA también, yo tuve la posibilidad de acceder a una Fulbright. Cuando yo ya en mis largos 20, yo no sabía inglés, decía hello con dificultades. Y INTA, a pesar de en los 90 y a pesar que no estaba en sus años dorados, a mí me enseñó inglés el INTA Balcarce. Con esos speakers en alambre, con la última señora que enseñaba inglés, pero tuve la oportunidad de aprender inglés. Y Carlos, el ejemplo de Carlos y Anselmo fueron los que me llevaron a querer tener también mi doctorado. Para que les den un poco de idea, una anécdota que cuento siempre, para ver lo que ellos recibieron y lo que ellos dejaron. Cuando yo entré a INTA, me tomo un paréntesis, yo escuchaba que decían, Carlos tiene un PhD en Australia, Anselmo Deón tiene un PhD en Estados Unidos, entró acá, y yo digo, qué bueno, van unos pocos años y se compran un departamento. Pues yo soñaba con el PhD que tenía, o sea, ese era el nivel de conocimiento de la ciencia. Y ahí, con el ejemplo de ellos que habían tenido sus oportunidades, es como que a mí me motivó. Y me quedo pensando, inclusive como mis estudiantes ahora, ¿cuántas veces uno tiene que repetir, tenés que hacer esto, o directamente mostrarlo? El ejemplo como método educativo es tremendo. Yo no sé si Carlos alguna vez me dijo, tenés que hacer un PhD. Creo que verlo a él me llevó a hacer mi PhD. Así que tuve la Fulbright. Creo que la mejor beca que pude haber tenido en el sentido del apoyo incondicional que me dieron para estar en Estados Unidos. Y luego pude ir a Davis, en gran medida por Carlos Campero, que me facilitó ir con Bondurán, una persona de un corazón enorme. Y para mí Davis era, para un chico que viene de Loma de Zamora, estar en Estados Unidos fue un desafío constante, desde el idioma, tener que grabar las clases. Y la posibilidad que me dio Davis y Bondurán de probar diferentes técnicas y entrar a meterme más en el mundo científico. Pero acá quiero resaltar algo que también decía Jorge, como la Argentina. Yo nunca me expulsó a Argentina, no me fui de Argentina. Yo quise ir a explorar por mi sed científica, pero desde temprana edad, y agradezco eso, siempre quise tener un vínculo con Argentina. La gente que se va afuera, en su mayor parte, quiere tener un vínculo con Argentina. Ellos están esperando que la Argentina les dé un abrazo. Siempre hace falta el cariño de la Argentina por más lejos que uno esté. Y bueno, yo tuve la suerte con Gerardo, con Ángel, con Brando, de que me dieran esos mimos como para que yo tenga una razón más para venir a Argentina, que es y siempre va a ser mi casa, ¿no? Bueno, también pudimos hacer cosas ahí en Davis y esas cosas de ciencia básica, pero que tienen importancia. En el sentido, entramos a estudiar la inmunidad del toro, por qué el toro se infectaba y nunca tenía, por qué estaba infectado y no había inflamación, por qué no podía erradicar la enfermedad. Y mediante técnicas relativamente nuevas pudimos ver nuevas poblaciones en el prepucio del toro. Y también la libertad siempre da al científico. Me acuerdo
que yo quería hacer una exposición ante ganaderos de Estados Unidos. Y se me ocurrió la genial idea de hacer como que el toro, como no tenía una inmunidad, como que era tipo la Cenicienta, no sé, una cosa, un delirio mental de que el toro era una Cenicienta, como para entusiasmar la audiencia. ¿Se imaginan la gente de Beef Ranch con sus sombreros Caibo cuando yo le hablaba del toro de Cenicienta? Fue un fracaso rotundo. Creo que aún hoy me están corriendo. Pero me dio Carlos Bondurán, en este caso, la oportunidad de intentar y ver por mis propios ojos que no era por ahí precisamente. Pero bueno, también pude cantar en la televisión, sí, eso vale la pena también mencionarlo, pero con Dale Agnew y otros grandes gente en Davis pudimos también probar. En ese momento el PCR venía en auge, era de los 90, pero venía en auge, y la idea era si el PCR reemplazaba el cultivo, cuántos cultivos había que tomar. Fuimos haciendo esos ensayos paralelos, cuántos PCR, cuántos cultivos, hasta llegar a la idea de que se podían combinar para bajar el número de diagnósticos. Y fue un aporte en el diagnóstico de la tricomoniasis, porque a partir de ahí, aún hoy se sigue evolucionando, pero se ha podido bajar el número de diagnósticos o hacer el diagnóstico más eficiente. Y ahí, una vez más, la ciencia básica, no hay ciencia básica, no hay ciencia aplicada, pero la ciencia en sí tiene que ser respetada por todos los colegas porque ayuda al grupo a evolucionar. Luego tuve la posibilidad de irme a San Diego, y San Diego ahí lo llamo como el Bernabéu porque son esas grandes universidades donde todo es factible. Tuve la oportunidad de ir ahí gracias a Lynette Corbeil, que ella estaba en San Diego, estaba en mi tesis de PhD. Y otro ejemplo que me dio, yo estaba a punto de graduarme, yo pensaba que la tesis ya estaba terminada, y Corbeil me entró a criticar unos Western blot en la cuestión que me llevó casi un año más a partir de las correcciones de Corbeil. Yo pensé que ese era el final de mi relación con Corbeil. No parecía muy satisfecha con su parecer de mi tesis. Sin embargo, era un testing. Ella quería ver si yo podía dar más, intenté darlo, y apenas recibido me invitó y me forzó a ir con ella, a pesar que tenía otras mejores opciones, a ir con ella. Y también me dio la sensación de cuando alguien te exige, no sé solamente es porque a uno no le gusta, sino porque está esperando de vos. Ella confiaba en mí. Así que pude ir a San Diego, trabajar en ratones. Yo siempre quería trabajar en ratones. Estaba con toros, pero quería trabajar en ratones. Y ahí tuve la oportunidad también a la libertad de Corbeil para transitar el mundo del ratón como modelo de investigación. Entendí lo que es el plan B, que en ciencia es una caja de Pandora. Chen era el postdoc en esos momentos y yo iba a estudiar a San Diego proteasas. Y este chino, que era el 24/7 trabajando, me dice, ¿cuál es tu plan B? Yo no tenía casi plan A. Había unos papeles ahí que decían catelicidina, yo no sabía ni lo que era, leo catelicidinas, como para pasar la situación. Y Chen a los 2 días, ¿cómo va tu plan B? Bien, trabajando. No tenía idea, hasta que con la insistencia de Chen entré a leer qué eran esas catelicidinas y ver lo que habían trabajado un verano atrás. Bueno, hoy trabajo en catelicidinas. ¿Por qué? Porque me vi en la necesidad de entrar a ver, de darle algo a Chen que me estaba cuestionando. Por eso y yo ya estaba en mi postdoc, o sea, la ciencia tiene eso, ¿no? Es las ganas de aprender y no siempre es en el camino que uno cree. También aprendí con Lars Exman, un alemán bien como si fuera el Ford, la industrialización de la ciencia cuando cada uno es un número y trabaja en pro de algo más grande. Y aprendí la factory science, donde uno es uno más y produce. También fue todo junto. Aprendí también a admirar. Es importante que uno admire a sus colegas. El factor admiración es trascendente. También pude tener mis vicios en San Diego. Bueno, en San Diego también gracias a trabajar con medicina, es otra barrera que hay que, yo entiendo que hay que desmenuzarla, ¿no? Veterinaria y medicina tienen tanto en común y se puede aprender tanto uno del otro. Bueno, San Diego, que pude tener esa interacción entre medicina y veterinaria,
pude establecer modelos de tricomoniasis en ratón, una enfermedad que era de vacas, trabajar con ketelicinas por primera vez y probar muchas drogas a nivel escala, y algo que siempre me llamó la atención, que es el repurpose de las drogas. Drogas que tienen una función, pero que vueltas a estudiar, una vuelta de tuerca, pueden tener otras funciones. Este era una droga para la artritis y, sin embargo, hacía la entamoeba más susceptible a las defensas del organismo. Así que terminó siendo un antiparasitario cuando en sí era para la artritis. Ese concepto de volver a estudiar la ciencia tipo espiral y sacarle otra vuelta de jugo siempre me interesó. Bueno, finalmente recaigo en Calgary, un poco por accidente. Estaba presto a volver a Argentina, pero se dio la posibilidad de ir en Calgary. Este hombre fue mi mentor en el postdoc. Él estudiaba en Mucina y yo ya tenía mi kiosquito, que eran los péptidos antimicrobianos. Y él no sabía lo que eran los péptidos, pero esas mentes abiertas, en lo que él me decía, out of the box, como pensar más allá de lo tradicional. Trabajamos juntos, me enseñó ese concepto de hacer la moda, que es importante para los científicos, más de seguir lo que está de moda. Ahora está de moda la genómica, ahora está de moda. Es que si uno cree en una idea, tiene que ser consistente y persistente. Cuando yo estaba en Calgary, nadie sabía qué eran estos péptidos, pero trabajando, hasta que, ¿qué está haciendo este hombre ahí? Va generando esa tendencia. Entonces, a las nuevas generaciones si ustedes creen en la historia, persistir en eso, que finalmente la gente va a prestar atención a lo que uno viene haciendo. Encontré mi nicho, que era el intestino. No, yo trabajaba en enfermedades sexuales, pero encontré que ahí es donde me gustaba hacer ciencia. Y también, hoy hago un trabajo en un grupo que me sigue admirando, como esa novia que todavía uno está enamorado. Y eso creo que hace parte de que me sienta bien. ¿Qué hago hoy y qué es el aporte que quiero dar a nuevos científicos? Yo entiendo que la ciencia básica, más allá que no existe tal división, pero la ciencia mecanística puede hacernos entender enfermedades y entender nuevos tratamientos. Creo que veterinaria aún se debe trabajar más en los mecanismos de enfermedad. Somos buenos describiéndola, pero entendiendo por qué pasan, aún hay mucho para hacer. Y ese es mi granito de arena que quiero aportar. Hemos trabajado por años, ahora trabajando prácticamente exponiendo en todo el mundo la ciencia que vamos haciendo y bueno, con la suerte, con el apoyo de muchos sponsors para la investigación. Para 2 o 3 diapositivas para enseñar un poco lo que hacemos, establecimos un modelo ratón donde con Citrobacter, que es como si fuera Escherichia coli, que es un patógeno en rumiantes, en cerdos, en prácticamente todos los mamíferos, y vemos en este caso la bacteria se aloja en el intestino del ratón, y a partir de ese modelo, por ejemplo, encontramos que estos péptidos, que supuestamente eran antimicrobianos, tenían la función de estimular la catelicidina, de estimular la secreción de mucina. Estos son células caliciformes que secretaban mucus cuando el Citrobacter ataca, pero si no tenían las catelicinas no pueden secretar mucus. Y estos son técnicas sofisticadas como de cultivo de organoide, que son técnicas modernas que se han incorporando y nosotros tratamos de incorporarla a veterinaria. Y acá se puede ver que en el lumen hay una secreción de mucina y en este ratón knockout no hay tal secreción de mucina. Logramos establecer un modelo de cerdo con una enfermedad que causa diarrea con sangre y causada por diferentes braquispiras, un modelo metodológico donde podamos testear diferentes compuestos terapéuticos. Y acá, por ejemplo, logramos adoptar técnicas que se utilizan en ratón y se utilizan en humanos, como es la inmunofluorescencia para ver las células que estaban presentes en este tipo de colitis de cerdo. Y luego pudimos estudiar la barrera de mucina, que la barrera de mucina en humanos, en cerdos, en vacas, es la primer defensa. La bacteria, cualquier enteropatógeno para invadir necesita revertir, necesita pasar esa barrera de mucina. Y a partir de todas estas técnicas pudimos entender esa barrera de mucina y entender cómo los diferentes patógenos destruían esa barrera. Y incursionamos a partir de entender la importancia de la barrera de mucina de utilizar péptidos que pudieran
modificar esa barrera mucina, lo cual puede hacer reemplazar los antibióticos o sustituir en parte los antibióticos. El concepto que tenemos con el asunto de antibióticos es como que el humano o el animal es una caja de vidrio, que es el antibiótico y la bacteria y ahí se acabó todo. No. El organismo responde al antibiótico, responde a la bacteria, y entender ese triángulo yo creo que es la clave para avanzar en la resistencia antimicrobiana. Entender que los antibióticos tienen un efecto en el huésped, la bacteria también, y que el huésped, ustedes, yo, un animal, se puede defender de enfermedades antimicrobianas. No necesita per se siempre el antibiótico. Entonces la idea es estimular esas defensas para así poder suplantar en parte el uso de antibióticos. Entramos a utilizar en estos días, todo es omics, tenemos metabolomics, proteomics, bueno, incorporar esa tecnología que está de punta en medicina, en veterinaria. Siempre venimos un pasito atrás y la idea mía es recortar un poco eso. Y a partir de ahí, por ejemplo, vimos que en la braquispira se secretaban un montón de proteasas en materia fecal. En materia fecal en humanos se utiliza proteasas para ver si usted tiene colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Y aplicamos eso para que en cerdos medir proteasas y ver si estaban con colitis. Y a partir de ahí, cuando les hablaba de rediseñar drogas, la curcumina es una droga que lo usaban los egipcios hace 2000 años y siempre se supo que era antiinflamatoria. Bueno, la estudiamos más en detalle y veíamos que inhibía proteasas. Y esto, por ejemplo, estos son cerdos con colitis y mediante ese extracto de curcumina tienen menos colitis y sin el uso de antibióticos. Para dar un ejemplo de cómo a veces mismo en la medicina alternativa o nuevos compuestos pueden ayudar a que el huésped pueda lidiar con esas enfermedades. ¿Hacia dónde vamos? Y espero en algunos años poder compartir estos péptidos que yo estudio los secreta cualquier animal, humano, perro, gato, ratón, pero ahora y antes también, los animales extintos como el mamut, el Nederland, secretaban sus péptidos. Mediante esta revolución ómica nosotros logramos secuencias producidas por mamut, lograr esos nuevos péptidos que se han perdido en la evolución y que probablemente mataban bacterias de otra manera. O sea, el mamut también tendría mastitis, pero ¿cómo se defendía de esa mastitis? Estos péptidos que tenemos los estamos probando en enfermedades de cerdos y poniéndolas en cápsulas a partir de la interacción con biotecnología para que liberen la droga en el lugar que tiene que liberarla, en este caso el colon. Entonces, sabiendo, por ejemplo, que las proteasas y la barrera mucina son importantes, hay todo un arsenal de conocimiento para salir de los antibióticos y pensar nuevas formas. Bueno, la interacción, utilizar la ciencia básica para entender enfermedades me ha servido también para colaborar y para no solamente en cerdos y en el intestino. Por ejemplo, con Prando pudimos estudiar las catelicinas, pero en neospora, con macrófagos. Con Ángel, que le agradezco que esté presente particularmente, pudimos estudiar cómo la Escherichia coli se colonizaba a edad temprana en los terneros y va la respuesta del ternero. Y usted diría, bueno, pero ¿qué importa? Porque si uno lograse que la bacteria no colonizara el recto, eventualmente el bovino secretaría menos Escherichia coli. Entonces, siempre tiene un efecto en la producción y creo que está en nosotros los científicos de mostrar a los productores esa luz en el camino, pero que las hay, las hay. También pudimos, por ejemplo, el calostro, cualquiera sabe que es para inmunidad pasiva, utilizar el calostro no es solamente IgG, hay otros péptidos, y utilizarlo como terapéutico. Y acá, por ejemplo, terneros infectados con Cryptosporidium, le dimos calostro ya como terapéutico y logramos aliviar la colitis, la diarrea de esos terneros, también usando proteómicas en animales, que no es tan común hoy en día. También otras enfermedades del bovino, como la dermatitis digital, que no deja de ser una parte de mucosa piel, y es una enfermedad muy ulcerativa. Encontramos que había proteasas, como en el intestino del cerdo, y a partir de inhibidores de las proteasas pudimos mitigar la renguera de esa vaca y la lesión de esas vacas. Entonces, de vuelta, o sea, a partir de entender la inmunidad innata de la piel o de las mucosas, hay todo un arsenal para nuevos tratamientos contra enfermedades infecciosas y no infecciosas. Inclusive pudimos ampliarnos y estudiar bebés humanos prematuros ante diferentes condiciones, con antibióticos, vía cesárea o vía parto natural,
y entender esos péptidos que estaban presentes en las materias fecales de esos bebés, que pueden servir como diagnóstico, que evite, saben que los bebés pueden ser susceptibles a enfermedades letales como la enterocolitis necrotizante. Bueno, a partir del estudio de la inmunidad innata uno puede presagiar esa susceptibilidad a enfermedades letales. Así que un poco para ir cerrando la exposición, la interacción que he tratado de llevar de nuestro conocimiento es interactuar. Creo que lo bueno de la ciencia es que todavía está abierta la colaboración y se fomenta la colaboración aún. Si tenemos ese espíritu de colaborar, ese espíritu libre en la ciencia, que creo que hay que preservarlo y promoverlo. Por ejemplo, en medicina, en Brasil, hemos trabajado con Rafael Frondoloso y otros para evaluar terapéuticos en cerdos, pero de una manera más sistemática, utilizando cultivos celulares, ratones y eventualmente cerdos. En China hemos trabajado en mastitis mediante muchos viajes a China y ver el potencial que tiene China en cuanto a recursos y en cuanto a recursos humanos y financieros. Así que ha sido muy productiva los viajes a China en cuanto a intercambio de personas y de materiales y de publicaciones también. Y en cuanto a la educación, y ir cerrando, yo creo que siendo miembro de la academia y contando con el apoyo de ustedes y de gente en Argentina, mi idea es llevar el concepto de estudiar la inmunidad en veterinaria con aplicación a los animales de producción, llevarlo a posgrado, llevarlo a veterinarios que se especialicen. Yo creo que es un momento fundamental para especializarse. Hace falta investigadores, hace falta científicos que estudien ciencias aplicadas en animales de producción. Es un momento en que tenemos que reclutar. Y uno recluta a partir del ejemplo y de la educación. Gracias a Ángel y a Prando Moore principalmente, y con soportes de Canadá, por la ELAP, que es Emerging Leaders in American Program, pudimos hacer el curso múltiples veces, embarcarse e inclusive llevarlo a Uruguay, y contando con el apoyo como de Barbeito, de Cataldi, yendo hasta allá. Esto para mí es una mina de oro. Creo que da para hacerlo en toda Latinoamérica y tratar de ser pioneros en el estudio de la inmunidad aplicada a animales de producción. Un poco yendo a agradecimientos, yo he tenido oportunidades de todo tipo y he tenido la oportunidad de tener amigos, hermanos, veterinarios, todos ellos somos de la promoción 95 y creo que en parte hoy estoy acá gracias a ellos que soportaron a un niño hijo único malcriado, que se alegraron conmigo en los logros o suerte de logros y me apoyaron en esos momentos de flaqueza, así que en parte lo quiero compartir con ellos, especialmente a Marcos Castelo, un amigo, un hermano, yo estudié con él y nos dicen que se lo llevó el COVID, yo creo que está sentado por acá, pero le tengo que agradecer a ellos que nos estamos viendo como si fuéramos graduados de ayer. Luego al laboratorio, a todos mis estudiantes, principalmente a Rita y a Karina Cirone, que ahora está en INTA. Ellas dos se pusieron la camiseta del Cobolab, hicieron todo lo posible para que el Cobolab esté vivo y siga tratando de crecer. Así que especialmente a ellos y a todos los estudiantes, un gracias y perdón. Como decía Charlie García, no hay escuela que enseñe a vivir y no hay escuela para cómo llevar un laboratorio, la parte humana, cómo incentivarlos, cómo retarlos cuando hay que retarlos, cómo mantenerlos con ese espíritu joven. Así que bueno, he aprendido como pude a los golpes, con más fracasos que éxitos, pero en sí he tratado siempre de lograr el objetivo de equipo y tener un compromiso, es decir, yo con vos voy hasta allá y hasta allá somos un team, somos un equipo. Así que gracias a todos los estudiantes. Y luego la familia, esto es con y para con ellos. Diana, mi mujer, que le dije nos vamos por 2 años y volvemos, y pasaron 20. Y a los hijos, que hoy por hoy es todo, ¿no? Si uno hace eso es para tratar de que ellos sientan un poco de orgullo de lo que uno hace. Y finalmente, al sanguchito de miga y a los cositos de chino. Y le voy a explicar por qué. Como yo les dije, yo estudié en los 90, mis papás no tenían educación, las crisis de los 90 quedaron sin trabajo.
y yo estaba estudiando, y mis viejos vendían sanguchitos de miga en los recreos en los colegios para que el nene pudiera seguir estudiando en La Plata. El sanguchito de miga lo que tiene malo es que de 1 o 2 días no se puede vender más, porque ya está medio vencido, así que por años mi viejo comieron sanguchito de miga tostado, con tomate, hasta helado el sanguchito de miga. Pero hoy lamentablemente no los tengo más acá, mi vieja la perdí hace pocos meses, pero si yo estoy contento, ellos dos están mucho más que contentos con esto, así que es ellos crecieron siempre para mí. Y el último slide es como decir, bueno, ¿cómo pude llegar hasta acá? Y rememorando un poco del mérito, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿qué fue el mérito? ¿El mérito fue mío o el mérito fue de mi viejo que se comieron sanguchito de miga para que yo estudie? ¿O de Campero, que llevó un pibe de Loma de Zamora a muestrear toros? O de Bondurán, que llevó un pibe que apenas hablaba inglés, o de Calgary, que me llevó con unos péptidos que nadie sabía ni cómo se nombraba. Yo creo que obvio, sí, no me quiero sacar, sí hay algo de mérito, pero creo que el mérito está en aprovechar las oportunidades. Creo que la clave, yo soy un fruto de las oportunidades. Y creo que ahora, un poco a la vuelta ya de la curva, lo que uno tiene que dar es oportunidades. Oportunidades para que uno pueda tener ese mérito. Yo al final de cuentas no hice más que aprovechar la palomita que está dando vuelta. Ese fue mi mérito, pero se lo debo todas las oportunidades que he tenido a lo largo del camino, con amigos, con profesionales, con colegas. Así que les agradezco por las oportunidades y me comprometo a en lo que pueda también seguir dando oportunidades para que otro chico del conurbano tenga la oportunidad de hacer ciencia. Así que muchas gracias a todos ustedes y desde ya muchas gracias. Bueno, querido Eduardo, nos has conmovido con tu presentación porque no siempre tenemos presentaciones que hagan una pintura en un tiempo muy razonable, una pintura desde la ciencia más básica hasta cómo llegar hasta una posición preponderante en una universidad de primer nivel en el mundo. Desde el moco gastrointestinal, que me alegro muchísimo de escuchar gente que sigue hablando de eso, el viroma y los virus, los bacteriófagos que están en el moco, y que es la primera barrera inmunológica primitiva, ¿no es cierto? Hasta hablar de tus amigos en la facultad en La Plata, de todos los que te ayudaron y el aprovechamiento de las oportunidades, ¿no es cierto? Es para todos un ejemplo. Y seguramente una de las cosas más difíciles para vos también ha sido tratar con la gente, porque tratar con la ciencia, con experimentos, con eso, bueno, es trabajo, ¿no es cierto? Pero tratar con gente no se termina de aprender nunca. Y eso nos pasa a nosotros acá en la academia, ¿no es cierto? Conocer a la gente es muy difícil. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, esperemos que poder interactuar desde la academia y favorecer tu aterrizaje, aunque sea a distancia, en nuestro país, porque nos va a venir muy bien. Entonces te recibimos como académico, estamos honrados de recibirte, y bueno, sigamos trabajando.